Realmente uno de los temas más controvertidos. Nuevamente no tengo conflicto de interés porque es una de las limitantes que muchas veces tenemos al momento de hacer un procedimiento en los pacientes. El objetivo de la charla es describir la interrelación del desarrollo de la columna vertebral con la caja torácica y conocer los diferentes trastornos que van desde la parte respiratoria, que es lo más comúnmente comentado, algunos posturales estáticos y dinámicos, la marcha y los gastrointestinales. A modo de introducción, recordar que existe una interrelación compleja entre las deformidades de la columna y la disfunción del parénquima pulmonar, que puede provocar una alteración en la ventilación y produce lo que nosotros conocemos el síndrome de insuficiencia torácica. El síndrome de insuficiencia torácica se define como la incapacidad del tórax para realizar su función ventilatoria normal y el crecimiento pulmonar postnatal, es decir, eso se detiene o no ocurre en niños con esqueleto inmaduro, o puede ocurrir por la presencia de desórdenes en la columna, en la caja torácica como tal, y produce una limitación de la expansión del pulmón, limitando el volumen y su desarrollo. En esta imagen podemos ver cuando ocurre una escoliosis, que da de inicio temprano, o una escoliosis como tal, cómo la altura de la columna, principalmente la torácica, al verse limitada, impide el desarrollo de la cavidad torácica como tal. Entonces, por ejemplo, una escoliosis de inicio temprano, si no se trata a tiempo, ocurre un incremento del riesgo del fallo respiratorio y muerte temprana, que realmente esa es una de las metas de tratamiento en este tipo de pacientes, que es restaurar la altura adecuada para la edad, para que se pueda permitir el desarrollo pulmonar adecuado. Entonces hay diferentes, vamos a decir, características o componentes que afectan el desarrollo torácico. Tenemos la rotación de la columna como tal, de las vértebras, que produce torsión del tórax. Esto limita el volumen y el movimiento de las costillas, que es el factor predominante. Cuando se ocurre, afecta el crecimiento y su función. Los propios patologías que afectan las costillas o la caja torácica como tal, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta, la acondroplasia, las displasias torácicas o costales, y condiciones neuromusculares propiamente, que ya la hemos visto cuando hablamos de las diferentes causas etiológicas. Algunos de los diferentes tipos de alteraciones, de disostosis o displasias espondilotorácicas, simplemente para mostrarlas, que cuando ocurren impiden el desarrollo normal de la columna torácica y por tanto restringen o limitan el movimiento y la expansión, provocando un patrón, vamos a decir, restrictivo. Como dice aquí, la reducción de la altura de la columna torácica se asocia con una reducción o una capacidad vital forzada, reducida, y esto produce un patrón restrictivo a nivel pulmonar. Valores importantes a conocer: el crecimiento de la columna torácica en altura. En los primeros 5 años crece hasta 1.4 centímetros por año. Por lo tanto, ese es conocido como el periodo dorado. Si este no se da, tenemos problemas serios, vamos a decirlo así. Casi seguro que se instaura un síndrome de insuficiencia torácica. A los 10 disminuye un poco, 0.7 centímetros por año, y vuelve y se reactiva. Por eso tenemos 2 periodos importantes de crecimiento o desarrollo en la columna, que es de los 0 a los 5 y de los 11 a los 15, porque la velocidad vuelve y aumenta hasta 1.2 centímetros por año. La longitud de la columna torácica es de 12 centímetros al nacer, a los 5 años 18 centímetros y 27 en la adultez. Eso es importante porque nosotros realmente la vamos midiendo en la posición en sedestación. Voy a mostrar más adelante cómo se hace en el niño bien pequeñito y en el niño que ya tiene más de 5 años. Y la circunferencia torácica es el 95% de la altura sedente, por lo que es 32 centímetros al nacimiento y aproximadamente 89 centímetros en la adultez. El complejo costilla, vértebra y esternón, como ustedes saben, la caja torácica es una cavidad tridimensional
que realmente se ve afectada en la escoliosis, produciendo rigidez y aplanamiento de la misma. El desarrollo de este complejo se relaciona con, cuando ocurre una afectación en el desarrollo de este complejo, hay afectaciones en el sistema cardiorrespiratorio que puede conllevar a un fallo respiratorio y producir la muerte en un paciente con una escoliosis no tratada. Miren la imagen, como una caja torácica normal, su amplitud. Miren cómo ocurre con la escoliosis. Es importante recordar que en el nacimiento las costillas están horizontales, lo que aumenta la longitud y el diámetro de la caja torácica, pero a los 2 años las costillas se van ligeramente hacia abajo y hacia adelante, dándole una forma ovalada y en el corte transversal, y que el aumento del volumen torácico va ocurriendo a través del tiempo, y esa imagen la hemos presentado varios y creo que vamos a seguir presentándola, que va desde el nacimiento aproximadamente un 6% hasta llegar a los 15 años cuando se alcanza el 100%. Pero esta es la etapa crítica que debemos de mantener o tratar de llevar al paciente cuando presentan este tipo de patología. Lo que le mencioné, para medir la altura de sedente, si el niño tiene una edad, un bebé de 0, 1, 2 años, y ya cuando tienen más de 2 años, uno lo puede sentar y medirlo. Esta es la altura, de la manera de uno medir la altura sedente en el paciente. Se debe siempre evitar las artrodesis por debajo de los 5 años, vimos ya las razones, y siempre tener en cuenta que la altura o la altura, cuando se mide la altura completa en esta etapa, realmente no tiene mucha información cuando tenemos un paciente con escoliosis. Es importante entender lo siguiente. La mayor parte de los alvéolos pulmonares o el proceso de alveoralización generalmente se forman hasta los 3-4 años. Si ustedes miren la curva azul, que son los alvéolos, el número de alvéolos, y el volumen pulmonar va aumentando progresivamente, pero realmente a partir de los 4 o 5 años usted no forma nuevos alvéolos. O sea, en número no crecen más, lo que aumenta es en tamaño. Por lo que si la caja torácica no se desarrolla porque presenta una patología o un síndrome de insuficiencia torácica instaurado, el tamaño de los alvéolos no se desarrolla. Lo que produce, lo que ya mencionamos anteriormente. Y miren la línea roja, que es el crecimiento de la columna del segmento T1-S1, cómo va incrementando. Esta es la otra imagen, que siempre sale en los libros, lo mismo. De los 0 a los 3, 4, 5 años, a los 5 años básicamente, el número de alvéolos se detiene en crecimiento. Luego, a partir de ahí, lo que viene con el aumento del tamaño de la columna torácica es el aumento del tamaño de los alvéolos. Si esto no se da, porque ocurre un patrón restrictivo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones clínicas de la escoliosis? Bueno, el empeoramiento, ¿verdad que sí?, de la deformidad durante el crecimiento se refleja en el incremento del patrón respiratorio para realizar las actividades de la vida diaria. A veces el paciente o la mamá te dice en la consulta, no, él se cansa con simplemente caminar de aquí a la esquina, por ejemplo. Entonces ya esos son signos de alerta o de alarma que debemos tener pendiente. Aunque muchas veces la severidad de la deformidad no se relaciona con los síntomas. Y si ocurre esto, o sea, si ya cuando comienza a aparecer esos síntomas, que ya la curva está muy avanzada y la limitación en el tórax es importante. Además de esa fatiga, el paciente puede presentar, lo que ya ustedes saben, las neumonías, las bronquitis, esos procesos respiratorios a frecuencia, y uno cree que no lo va entendiendo hasta que hace la radiografía. Los pacientes tienen menos compliance del sistema respiratorio porque hay una correlación negativa entre la escoliosis y el FV1, la capacidad vital forzada en el primer segundo y la capacidad vital y el volumen tidal. La función pulmonar siempre debe evaluarse en estos pacientes que presentan disminución o una escoliosis inicio temprano, y uno puede utilizar pruebas de función pulmonar y gases arteriales que van a presentar alteración. Es complicado hacer estos estudios de función pulmonar en pacientes de menos de 5 años porque no siguen reglas, o sea, no siguen las indicaciones que uno le pide, por lo que después de los 6 años que generalmente se han estudiado,
Y lo que uno encuentra en las pruebas es una disminución de volumen pulmonar, disminución de la capacidad residual y baja capacidad vital. La hemoglobina en estos pacientes se puede encontrar elevada, eso en respuesta a esa falta, a esa hipoxia crónica que presenta, y esto no puede hablar de la severidad del síndrome de insuficiencia torácica. Y estos niveles de hemoglobina, luego de usted, vamos a decir, corregir o hacer esos sistemas de distracción que vamos a utilizar en la escoliosis temprana, mejoran y bajan a partir de los 6 meses. En cuanto a la parte cardiovascular, es muy importante que ocurren cambios a nivel de los grandes vasos y a nivel del corazón. Se ha evidenciado muchas veces que aumenta la resistencia a la arteria pulmonar. Ustedes saben que eso puede producir hipertensión pulmonar y ocurre una alteración del flujo a nivel de las arterias pulmonares. Esto es porque se ha estudiado y se ha visto ya que en las escoliosis torácicas dominantes, en la arteria pulmonar se afecta ese flujo laminar. Cuando incluso se ha comparado esto con las escoliosis lumbares. Litt et al. Estudiaron, se dieron cuenta que hubo una disminución del desplazamiento de las válvulas tricúspides en pacientes con escoliosis severa. Además, en los pacientes con esas escoliosis torácicas de magnitud muy grande, la caja torácica limita el movimiento diastólico del corazón, y así como el retorno sanguíneo de la vena hacia el nivel de la vena pulmonar. Y esto puede influir en la etapa temprana a nivel atrioventricular y de la contracción atrial. Para recordar simplemente, como eran tópicos sobre la implicación clínica de la escoliosis, la columna vertebral es fundamental en el desarrollo cardiovascular. Las escoliosis torácicas producen cambios restrictivos a nivel de la caja torácica que pueden interferir en distintos grados con la vida normal del paciente, y siempre tener en cuenta que los niños que presentan escoliosis temprana o los que tienen ya en la parte de adolescentes, vamos a decir jóvenes o adolescentes tempranos, siempre deben ser sometidos a evaluaciones cardiopulmonares y test de función pulmonar con el objetivo de identificar si presentan alguna patología, y esto es independientemente de los síntomas. Muchas gracias.